la frecuencia de la familia hispana. Muy buenos días para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de semana con el tema Emor. Escríbalo así como se pronuncia, Emor. Emor, que nos traduce la palabra diles. Muy agradecido con todos ustedes, mis hermanos, por acompañarnos permanentemente en esta programación, por sus saludos, sus mensajes, compartir el video. Gracias, en verdad, estoy muy agradecido por sus referencias y su manera tan espiritual, ética, como escriben los mensajes, con mucho respeto, con mucha calidad espiritual. Puedo tener en mi corazón la claridad de que hay un grupo de hermanos y hermanas muy, pero muy consagrados en el Señor. Cada tema que escuchan lo estudian, lo disciernen, lo revisan y cada día aprendemos algo más. Voy a dar una respuesta a una pregunta, a una inquietud que ustedes me dejaron en el correo respecto del tema de la semana anterior. Nuestro parashá de esta semana empieza, repito, con el tema Emor, en el capítulo 21 del libro de Levítico, pero quiero hacer una apreciación, si me permiten, con respecto al capítulo 20 del libro de Levíticos, toda vez que mencionamos la semana anterior el tema del dios Moloch. ¿Recuerdan el dios Moloch? Y mencionamos que es un tema que se repite incluso en nuestros días. ¿Cómo? Y mencioné particularmente que lo vemos hoy cuando vamos a los malls, a los centros comerciales, y vemos la imagen de la figura del Papá Noel, o como me escribió alguien, el Papá no sé, y vemos cómo esta figura viste de rojo, ¿recuerdan? Una barba blanca, viste de rojo, una risa muy tradicional que también tiene una tipología, una simbología importante, que no lo voy a tratar hoy, pero todo este personaje que sabemos, por supuesto, que no es bíblico, que más bien podríamos decir es totalmente antibíblico, tiene una referencia al dios Moloch, y ese dios Moloch es el que quiero mencionar brevemente para la pregunta o la inquietud que ustedes me enviaron. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 1, dice la palabra: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere, por favor preste atención, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Verso 3, estoy en Levítico capítulo 20, verso 1, verso 3. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Verso 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que le hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, verso 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Qué impresionante este texto. Entonces, pues muchísimas gracias por la inquietud, porque en verdad, bueno, la semana el tema no nos dio para culminar todos los capítulos que deberíamos estudiar en la semana anterior. Así es que por eso, repito, me tomé el tiempo en el día de hoy para la semana que empezamos. Vemos entonces en este capítulo cómo, mis amados hermanos, en todo el proceso de Levítico es un libro, ya lo indicamos, que corresponde a los levitas, a los sacerdotes. Muchos de ustedes me dirán: bueno, pastor, yo no soy pastor, yo no soy un evangelista, yo no soy un maestro, yo no soy ni mucho menos un profeta, yo no tengo ninguno de estos ministerios. Pero sí, déjame decirte, el libro de Levítico está hecho para el sacerdote, para el sacerdocio. Pero nosotros, varones y mujeres, cuando formamos familia, cuando tenemos un hogar y además hijos,
Entonces tenemos un sacerdocio, el primer sacerdocio que el Padre Eterno me entregó, lo tengo justamente en cabeza como sacerdote de hogar, como líder, como hombre de familia, como esposo, como padre, con mi esposa, con mis 3 varones. Ese es mi primer sacerdocio, es el sacerdocio por el cual debo responder a mi Padre. Y es por eso que Levítico le indica al sacerdote, para que entendamos la expresión aquí sacerdote, no necesariamente para el levita, el adorador o el pastor de la congregación. Está hablando del varón como sacerdote cabeza de hogar. Entonces, Levítico nos indica todos los procesos que hemos estado viendo en estos días anteriores. Purificación, cuán importante entrar en el tiempo de purificación, cuán importante entender lo que es la expiación, ya lo explicamos, cuán importante es luego en el pacto renovado entender el concepto de la renovación. Y digo el concepto, si puedo usar esta palabra, entender el sacrificio de redención por nuestro Yeshua HaMashiach en la cruz, lavados por su sangre. Cuando entendemos todo, entonces lo que Levítico nos está indicando paso a paso que debemos hacer y que no debemos hacer hasta en el comer, entonces llegamos a una gran conclusión en todo este proceso. Nosotros no podemos omitir el manual de instrucciones que Dios nos entregó. Digo omitir, ¿en qué sentido? Hemos hecho el ejemplo también muchas veces. Cuando compramos algún elemento electrónico, por ejemplo, o cualquier artefacto o mueble para nuestros hogares, siempre vienen acompañados de un manual de instrucciones. Y lamentablemente, lo primero que hacemos al destapar la caja es tomar ese manual de instrucciones e ignorarlo. O lo perdemos o no le prestamos ninguna atención. Porque es tan básico. Destape la caja por la parte superior. Y decimos, yo no necesito leer un manual para entender que para sacar lo que hay allí dentro necesito abrir la caja. Pero es muy importante que así como desconocemos ese manual, entendamos que también estamos desconociendo este manual que Dios nos dejó preparado. ¿Por qué entonces tenemos tantos problemas y dificultades en los hogares, en los matrimonios, en la salud, en la economía, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad? Porque el manual de instrucciones que el Padre nos entregó, no lo leemos. Lo dejamos de lado. Y muchos aún, conociendo el manual de instrucciones, decidimos hacer nuestra propia voluntad como a nosotros nos parece, como nuestra cultura generacional, el entorno donde vivimos lo enseña, y terminamos finalmente, grave por supuesto, haciendo lo que el mundo moderno, la modernidad, el humanismo, la nueva manera de pensar, el pensamiento de hombre hace. De tal manera que cuando obedecemos a todos estos procesos que son realmente antibíblicos, antimanual de vida, antimanual de instrucciones, pues definitivamente nos encontramos frente a toda esta polémica. Y todo esto lo menciono básicamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de su inquietud respecto a Moloc. Moloc se presenta en muchos textos bíblicos, en las Escrituras aparecen muchos textos, y vemos cómo, particularmente quiero que me acompañe por favor al primer libro de Reyes, en el capítulo 11, verso 7. Vemos cómo aquí nos indica, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 7, que Moloc era un ídolo abominable de los hijos de Amón. Y representa cuando utilizo la palabra Dios, no me estoy refiriendo a Dios con D mayúscula. Entendámoslo. Dios, si usted lo está tomando como nota, no puedes escribir Dios con D mayúscula. Dios con D mayúscula, yo, Kate Baquet, el gran yo soy únicamente. Lo demás, Dios con letra pequeña, con D pequeña. Este Moloc, este ídolo de los amonitas, representaba un fuego purificador. Y se hacía un sacrificio de los niños, ya lo habíamos mencionado. Los niños que eran sacrificados vivos eran colocados en las manos del abominable ídolo, donde a su vez eran quemados. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente está la imagen de este ídolo, una imagen por supuesto hecha en metal, en madera, en cualquier tipo de cosas como estas. Allí,
en una posición de tal manera que cuando los padres llevaban a este ídolo Moloch a los niños, los colocaban prácticamente en sus manos. Estas manos estaban puestas de tal manera que una vez colocaran el cuerpo del niño allí, el cuerpo del niño rodaba, caía. ¿Caía a dónde? A un fuego ardiente, era quemado, era incinerado, vivo. Era un sacrificio que se ofrecía a este ídolo Moloch, por ejemplo, con el propósito de que vinieran las lluvias para regar los sembradíos y obtener las cosechas. El nombre primitivo de este dios era probablemente Melech, rey, cuyas consonantes vinieron a ser cambiadas a través de la mofa de las vocales de la palabra Boshe, que significa vergüenza. Israel en su historia muchas veces cayó en este abominable acto de idolatría, consecuencia precisamente que todo esto trajo como consecuencia precisamente que Israel entrara en ese tiempo de división. Recordemos, las 12 tribus entran en un proceso de división, lo hemos hablado, las tribus del norte, las tribus del sur, o la casa de Israel y la casa de Judá. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, verso 7, entonces dice la palabra, edificó Salomón, por favor preste atención, un lugar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Veamos otro texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 35, dice la palabra. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen tal abominación para hacer pecar a Judá. Entonces, el culto a Moloch, mis amados hermanos, como lo estoy mencionando con la escena que vemos hoy en los centros comerciales, pues no ha terminado. Continúa hoy disfrazado de muchas maneras y todas ellas tienen consigo rituales totalmente satánicos que los consideramos hoy como prácticas muy normales, y dentro de todo este proceso de los niños y ser quemados y ser presentados a un ídolo Moloch, a Quemos, a todo esto que estamos mencionando, nos damos cuenta que tienen que ver la conexión demoníaca que tiene que ver precisamente con la legalización del aborto, por ejemplo, con la pedofilia, con todos estos actos de prácticas, incluso de medicina para efectos de engendrar hijos y prácticas de laboratorio para gestar hijos. Todo esto tiene que ver precisamente con el tema de Moloch. Cuán profundo y cuán delicado es el tema. Levítico capítulo 20, verso 5 entonces dice: yo pondré mi rostro contra aquel varón cuya familia haya hecho esto, presentar hijos a Moloch para que fueran puestos en sacrificio, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Qué importante. Sé que para algunos de ustedes esto es completamente nuevo. Sé también, conozco esta experiencia porque lo hemos enseñado en otras ocasiones en la congregación, que hay muchos que dicen, bueno, yo la verdad, esa parte pues yo no soy muy creyente de esas cosas. ¿Qué hay de malo que vayamos con los niños y los coloquemos en el mall, con Papá Noel? Yo no veo que esté pasando nada, los niños ahí están. Por supuesto, mi amado hermano. No quiero decir que porque usted colocó a su niño en las piernas de ese ídolo llamado Noel, su hijo fue quemado. Físicamente no, pero estamos hablando de un mundo totalmente espiritual. Por favor, entiéndame esto, de un mundo totalmente espiritual. Porque si tú no ves el mundo espiritual, sino solamente ves lo que crees estar viendo, pues definitivamente tú dirás, este tema no es para mí. Pero cuando todo este contexto lo entendemos según la palabra, y viene la palabra lo profunda y delicada que es, Levítico capítulo 20 verso 5 nos habla con una claridad para aquel que tenga oídos, escuche lo que dice la palabra. Dice, si tú llevas a tus hijos frente a estos ídolos, Moloch,
Quemos y demás, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. Entonces ahora te preguntas, ¿por qué es que van tan mal las cosas en mi hogar? ¿Por qué van tan mal las circunstancias en nuestra vida familiar? ¿Por qué nuestros hijos están en esa rebeldía, en adicciones, en tantos vicios, en tantas circunstancias? Yo nunca pensé crear y tener una familia tan desuniforme, una familia tan inadecuada como la que tengo. Bueno, es que tienes que pensar que en algún momento obraste de manera inapropiada, fuera del propósito de Dios, por omisión o conociendo aún la circunstancia. Y la palabra es extremadamente clara. Pondré, dice el Señor, mi rostro contra el varón y contra su familia, y le cortaré de su pueblo, es decir, cortará todas las bendiciones. Recuerden que el tema que estábamos cerrando la semana anterior, nuestro tema de cierre fue Kadosh, Kadoshim, sed santos, porque yo soy santo. Y muchas veces decimos, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con que mi hijo de 10 años tome un poquito de cerveza? Y la mayoría de los padres dicen, ¡uy, pero qué bueno este muchacho, véalo, qué bien que lo está haciendo! ¿Cómo es que ya a los 10, 5 años se toma una cerveza? Es que ese sí es de la familia. Usted no sabe el daño tan terrible que le está causando a un niño llevándolo a probar una simple bebida de cerveza que posteriormente con los años, cuando ese joven cumpla 18, 25, 30 años, será un alcohólico. Pero es que yo no entiendo cómo mi hijo pudo llegar a ser un alcohólico, porque tú un día, cuando ese niño era tan solo un niño inocente, indefenso, le diste a beber una bebida. Una gota es más que suficiente para que con el paso del tiempo sea un verdadero alcohólico. ¿Qué hay de malo con que el niño fume un cigarrillo? ¿Qué hay de malo con que tome un poco de marihuana? ¿Qué hay de malo? Tienen que probar, la vida tienen que probar. Yo escucho a hombres, a padres, y no quiero decir incluso ministros, que dicen, es normal. Un niño debe probar y él podrá definir su vida. Pues déjame decirte que la mayoría de alcohólicos o drogadictos u homosexuales o lesbianas u homicidas un día probaron, tan solo probaron, y quedaron permanentemente marcados con una adicción para toda su vida. Usted sabe que el alcohólico, cuando usted va a las circunstancias de los alcohólicos anónimos, y tenemos en la congregación un programa maravilloso que es el programa de recuperación. El primer trabajo de un alcohólico es reconocer que es alcohólico, y su condición de alcohólico, aún pasando por un proceso de recuperación, su condición será alcohólico para toda la vida. Es decir, no con que en el transcurso de su vida el alcohólico tan solo pueda ingerir una milinésima gota de alcohol, tiene la tendencia al 99.9% de caer nuevamente en su adicción. Por lo tanto, el asunto, mis amados, no es un tema que podamos tratar con tanta tranquilidad como muchos padres quieren hacerlo, diciendo, pues para mí eso realmente es insignificante. Levítico capítulo 20 entonces nos habla, sed santos, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Estoy leyendo los textos bíblicos, mi amado, no es una historia que yo simplemente quiero compartir. Y lo hago en este sentido porque el libro de Levíticos sé, y me lo han escrito muchos de ustedes, el libro de Levíticos, la verdad, procuro nunca leerlo porque no lo entiendo. Por eso nos estamos tomando el tiempo de hacerlo. Así es que cuando se acude a todo tipo de adivinación o encantamientos, dice la palabra, esta es una acción de prostituirse frente a esos ídolos. Saben, es muy típico, y lo digo porque lo viví por experiencia antes de conocer la palabra, el horóscopo. Hay gentes que no salen de su casa en las mañanas a sus sitios de trabajo o estudio, cualquier actividad que deba hacer, si primero en el periódico o en la radio o ahora en el internet, primero no consulta el horóscopo. Este es un concepto de Moloch, este es un concepto de adivinanza, este es un concepto de adivinos tal vez, este es un concepto de prostitución frente a nuestro Dios. Oh, pastora, sinceramente, con todo respeto, pero me parece que usted está exagerando la nota. Bueno, yo te dejo en libertad
absoluta en tu libre albedrío para que determines en tu corazón qué es lo que estás haciendo dignamente en Kadoshim, santidad, o qué es lo que estamos haciendo inadecuadamente. Pero se los digo por lo siguiente: en mi experiencia en los años como pastor, muchas personas se han acercado y me preguntan: pastor, no entiendo, nosotros vamos a la congregación, somos fieles con nuestras ofrendas, cumplimos con el ministerio, pero sin embargo nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro hogar es un caos, problemas con nuestros hijos en rebeldía, problemas con nuestros hijos en drogadicción, problemas con nuestros hijos en delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hubo momentos en tu vida pasada, en tu principio, donde nunca hasta el día de hoy hemos corregido esa situación. Es decir, recuerden que vimos la semana anterior el concepto de expiación y decíamos que expiación es solo cubrir. Cubrimos la situación y la dejamos así. Cuando cubrimos esa situación y la dejamos así, no entramos al proceso del pacto renovado en el tiempo de la redención, de tal manera que entendamos que a través del sacrificio del Cordero hubo absolutamente todo pecado fue borrado. Pero no entendemos los conceptos. Entonces, si en alguna ocasión es muy importante que tengamos presente, permítame hacer este ejemplo. Sé que estoy tomando tal vez un poco más del tiempo, pero me es muy importante que esto haya claridad porque me lo han pedido de manera especial ustedes, padres, y así es. Miren, hermanos, cuando tenemos la experiencia de ser padres, cuando tuve la experiencia de ser padre por primera vez, gracias a mi Señor, con mi hijo Camilo, mi primogénito, ¿cómo pretendíamos nosotros enseñar a nuestro hijo? ¿Cómo queríamos formar a nuestro hijo? Y empezamos a tomar lecciones de cómo educarlos, de qué mejor manera hacerlo, cómo formarlo, cómo establecerlos. Porque pues vivimos modelos. A nuestros padres, seguramente a ellos nunca jamás mis abuelos les enseñaron cómo ser padres. Es decir, ellos trataron de ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y he tenido unos padres maravillosos, mi padre y mi madre, maravillosos. Han hecho el mejor esfuerzo posible por darnos muchas bendiciones en la economía, en el estudio, en muchas áreas. Pero también hay muchas áreas como hijos que nunca fueron cubiertas por ellos porque simplemente nunca jamás nadie les enseñó cómo hacerlos. Somos padres por inercia, somos padres por aprendiendo a golpes, a curar a nuestros hijos, muchas veces pensando que la única forma es golpearlos, castigarlos. No entendíamos el concepto diálogo, no entendíamos el concepto compartir, no entendíamos el concepto ser unidad, ser familia, no entendíamos el concepto de participar, no entendíamos el concepto de un abrazo, no entendíamos el concepto de la importancia de las palabras. Entonces, usted un bueno para nada, usted esto y esto. Y todos esos conceptos que soltamos sobre nuestros hijos de una manera tan equívoca han traído como consecuencia que nuestros hijos crecieron desinformados, apartados, desintonizados completamente del plan. ¿De cuál plan? Del manual de vida. Entonces, quiero traer a colación este ejemplo. Una pareja ha tenido su primer bebé, y se presentaron con su pastor para que su pastor les diera alguna orientación, cómo podría ser el mejor camino, el mejor modelo para educar a su hijo recién nacido, su primogénito. El pastor les dijo: bueno, han llegado un poco tarde a esta pregunta, han llegado un poco tarde a esta lección. Pero pastor, ¿cómo puede decir que hemos llegado tarde si nuestro hijo apenas tiene 2, 3 días de nacido? Estamos muy preocupados por formarlo, por establecerlo en un paso de santidad, pero usted nos dice que han llegado tarde, que hemos llegado tarde. ¿Por qué puede ser esto? A lo cual el pastor les contesta: han llegado tarde porque para educar a su hijo, lo primero que deben hacer, lo primero que se debe haber hecho es que ustedes como padres deben haberse educado. Y nosotros nos educamos desde que nacemos en nuestros hogares. Una niña ve cuál es el comportamiento de su papá en el hogar, el papá cariñoso o el papá gruñón
o el papá agresivo, o el papá vulgar, o el papá pervertido, o el papá malintencionado, o el papá mentiroso, o el papá engañador. Un hijo ve desde el hogar a una mamá y ve a una mamá eficiente, ayuda idónea, una mujer íntegra, o ve a una mujer vanidosa, o ve a una mujer en contienda, o ve a una mujer en dificultades, en problemas, en críticas, en griterías, en todo tipo de cosas. Y decimos a nuestros hijos la mentira, la típica. Por favor, hijos, digan que no estoy. Por favor, hijos, si alguien llama, diga que no estoy. Y queremos exigirle a nuestros hijos integridad y queremos exigirle a nuestros hijos honestidad. Pero nosotros estamos sembrando en ellos semillas totalmente equivocadas. Todo esto tiene que ver con un principio llamado adivinación, encantamiento, brujería y particularmente el tema, observen, presentar a nuestros hijos a los ídolos, al ídolo Moloch. Por lo tanto, libro de Isaías, capítulo 44, verso 24 nos dice: así dice Yahweh, nuestro Redentor, que te formó desde el vientre. Dice la palabra: yo Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Así es que, mis amados hermanos, existe una línea muy mínima, muy débil entre lo que significa adivinación, sacrificios del mundo, mentalidad actual, mente abierta, y lo que realmente la palabra de Dios nos quiere significar. Levítico capítulo 20, verso 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh vuestro Dios soy santo. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Mi amado, no es un asunto que si tú quieres o te parece. Es que a mí me parece que lo que usted está mencionando, pastor, realmente, déjeme así, que nosotros como estamos bien. Amén. ¿Qué podemos hacer? El manual de instrucciones está dado para que lo leamos. El manual de instrucciones ha sido entregado para que caminemos conforme a este manual. Hoy entonces vemos a muchos jóvenes, adolescentes, caminando, repito, en circunstancias que nosotros como padres nunca quisimos que pasaran. Y no entendemos por qué. Pastor, es que yo no entiendo por qué mi niña de 14 años anda con jóvenes en la calle, no sé qué cosas están pasando. Ahora resulta que mi niña de 13 años resultó embarazada. No entiendo cómo pasó esto. Pues eso pasa porque no tenemos la madurez y el carácter como sacerdotes de establecer a nuestros hijos en un manual de vida, en un carácter con propósito, definidos como una familia. ¿Algún día nuestros hijos tendrán hijos? Sí. Pero les hemos enseñado cómo hacer y cómo formar una familia. Les hemos establecido como hijos cómo basar su vida en un principio que es la palabra de vida, la verdad, verdad, verdad. Y conoceréis esta verdad y esta verdad os hará libres. ¿Cuántos tiempos del día pasas con tus hijos en un tiempo de oración, en un tiempo de devocional? Y muchos padres me dicen: sí, yo hago el devocional con mi hijo todos los días. Padre, bendícelo, Señor, en este día a la escuela. Amén. Eso no es un devocional. Amado hermano, es que lo lleves a la palabra, al manual, que leas con él el texto, que le compartas: mira, qué bonito lo que la palabra nos está enseñando hoy. Wow, realmente esto edifica mi vida. Miren, por favor, observen este texto que acabo precisamente de tomar aquí en el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 30. Verso 6, ¿qué dice esta palabra? Por favor, escuchen atentamente esta palabra. Circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Dios, para que ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¡Qué texto maravilloso! Deuteronomio capítulo 30, verso 6, está indicando cuando tu corazón está establecido, está fundamentado en la palabra, entonces yo circuncidaré
tu corazón, padre, madre, sacerdotes. Circuncidaré sus corazones para que sus hijos tengan un corazón circuncidado. ¿Qué me quiere decir esa palabra? Cuando nosotros hacemos cosas como varón, como mujer, adultos, que pretendemos hacerlas sin que nuestros hijos lo vean, déjame decirte que como familia todos estamos conectados. Es decir, el cuerpo, el alma, la vida de nuestros hijos está conectado al cuerpo, al alma, a la vida, al espíritu del padre y de la madre. De tal manera que toda esa conexión, si lo puedo utilizar, el ADN, todo el gen, está conectado uno con otro. Entonces, si el corazón del padre está circuncidado, limpio estará el corazón de los hijos. Si el corazón de un padre está contaminado, es decir, por decir algo, que no podemos tomar bebidas alcohólicas, pero sin embargo en algún lugar donde nadie le ve lo hace, entonces ahí tendrá consecuencias y sus hijos, aunque pareciera ser que no lo están viendo, pasarán a ese proceso del alcoholismo. Y estoy mencionando un ejemplo para no mencionar muchos otros que aplicarían al mismo tema. Así es que, mis amados hermanos, vemos cómo Levítico nos narra esta importancia de Moloc, y aunque el tiempo ya se nos ha pasado, pues definitivamente Moloc, que representa una figura humana con cabeza de carnero o de becerro sentado en un trono con una corona u otro distintivo de realeza como un báculo. Este Moloc, repito, era el que los pueblos antiguamente llevaban a sus hijos y los ofrecían en sacrificio vivo para que fueran consumidos por el fuego. Y la misma tipología de Moloc la tenemos hoy presente frente a nuestros ojos. Y por ignorancia, muchas familias llevan a sus hijos a la fotografía del año con esa figura satánica de Moloc en nuestras vidas. Mis amados hermanos, esta semana nuestro mensaje es Emor. Mañana daremos principio Levítico capítulo 21. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video. Shabbat, un muy buen día. Shalom para ustedes. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchísimas gracias.